hablaremos dentro de unos minutos, pero empezamos con los datos y el análisis sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 346, votos a favor del candidato 124, votos en contra del candidato 155, abstenciones 67. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida... Las miradas, los gestos, lo decían todo en los escaños de la izquierda. Esa votación era el resultado de un fracaso. Por segunda vez en 3 años, el desacuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE impedía que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. De nada le sirvió ser el ganador de las elecciones, ni los intentos de última hora para hacer un gobierno de coalición, ni el baile apresurado de ministerios. Si el problema no es el programa, ¿cuál es el problema? Lo dijo aquí en esta tribuna el señor Iglesias. Los ministerios. Lo único que pedimos son competencias, no sillones. Sigue, señor Iglesias, sin querer entender que hace falta un gobierno. Un gobierno coherente y cohesionado. No 2 gobiernos en un gobierno, señor Iglesias. Es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días. Todo ha sido una encarnizada lucha de poder. Era llegar al final y repartirse el botín. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que la banda no se ha puesto de acuerdo en cómo repartirse el botín. Se van a arrepentir de lo de hoy. ¿Cuánto tiempo? Nos emplazan a septiembre. La pregunta que hago es, ¿habrá septiembre? Me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para armar un gobierno antes de septiembre. Es más, incluso en agosto, si es posible. Mientras los políticos se mostraban incapaces de llegar a un acuerdo, en la calle la decepción crecía. No hay una idea de Estado, o sea, no, cada uno mira por su bando. No se tenga en cuenta eso de que hay un montón de gente que hay detrás que ha ido a las urnas para dar su opinión. Los intereses de los políticos van completamente fuera de onda con los ciudadanos. Yo creo que hay un desconcierto general tremendo, no se ponen de acuerdo. Hemos hecho nuestro trabajo, ellos no. Tras la fallida investidura, Sánchez regresaba a la Moncloa para seguir como presidente en funciones. Señor Sánchez, hay tiempo para volverlo a intentar. Volvemos a la casilla de salida, pero ahora el tiempo corre. Si en 2 meses no hay acuerdo, habrá nuevas elecciones. Cada vez que poníamos una propuesta de aproximación, un elemento de encuentro entre ambas formaciones, se volvía al punto de partida, mi experiencia me dice que la otra formación no quería realmente llegar a ese acuerdo o la idea que tenía de su participación dentro de ese gobierno de coalición discrepaba profundamente de la que tenía el Partido Socialista. Para nosotros un gobierno de coalición en ningún caso podía ser 2 gobiernos en uno, en ningún caso podía ocurrir que hubieran 2 gobiernos paralelos que discurrieran con independencia uno de otro. Recitan en los medios de comunicación una especie de lista de la compra, como si nos hubieran ofrecido un montón de cosas. Fue todo muy caótico. Es verdad que en algún momento de la negociación llegaron a ofrecer alguna de esas cosas, pero nunca todas juntas. Siempre la propuesta global, siempre era una propuesta en la que el PSOE no tenía menos del 90% del gobierno de España y en la cual Unidas Podemos no tenía competencias para subir el salario mínimo, no tenía competencias para bajar la factura de la luz. Que no iba a ser fácil se intuía con otras elecciones en medio. En 80 días no hubo avances. El PSOE se aferró a un gobierno monocolor, Pablo Iglesias a ser vicepresidente. Fue su renuncia la que abrió el camino para negociar una coalición, pero estrategia o no, ya solo quedaban 5 días. El gran error ha sido negociar muy a última hora, que el Partido Socialista se haya movido muy tarde y que Unidas Podemos tampoco haya aceptado discutir primero las cuestiones programáticas y dejar para el final las cuestiones ministeriales. Estaríamos en otra tesitura si hubiésemos empezado también así. Sí había la sensación de que los 2 partidos estaban
estaban deseosos de ponerse de acuerdo. En lo que no estaban de acuerdo era en qué medida, cuáles eran las cartas que cada uno tenía. Pablo Iglesias apostó por casi un repóquer de ases y Pedro Sánchez le dijo espérate porque quizá las cartas que tienes no son tan ganadoras. Creo que más bien ha estado ahí el juego. Yo creo que los dos eran conscientes y además ha sido una negociación que han llevado muy directamente los dos, también lo hemos sabido después. Señor Sánchez, optimista con la investidura, ¿cree que sale? El lunes 22 Pedro Sánchez llegaba al Congreso con su programa, 12 pactos de Estado, 25 leyes y 3 reformas, pero sin los acuerdos necesarios para superar su minoría. Sujeto a una idea, su gobierno es el único posible. La opción, la disyuntiva es bien sencilla, señorías. La disyuntiva es si queremos gobierno o no gobierno, si queremos legislatura o queremos bloqueo. Pero lejos de servir para acercar posiciones, el debate entre Sánchez e Iglesias se convertía en una especie de negociación pública llena de reproches. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar. Entre un gobierno de coalición, como ustedes lo están planteando, y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista, por segunda vez en 3 años, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días. En fin, señoría, yo tengo que decirle una cosa. Lamento mucho que usted esté comentando las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, que es el de un gobierno decorativo. Querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara. A ver si les parece. Está clarísimo que Sánchez no esperaba esa última intervención desde el escaño, ese último minuto y medio en el que dice, desvela prácticamente todo lo que les hemos pedido y ustedes nos han negado. No lo esperaba Pedro Sánchez. Yo creo que en ese momento Pedro Sánchez lo que dice es, mira, prefiero ni contestarte. Más que un debate de investidura, parecían incluso debates electorales como si no estuvieran decidiendo ya el gobierno, sino como si estuvieran hablando de nuevo a sus electorados y pensando siempre en la posibilidad de que tuvieran que volver a ir a las urnas. En todos ellos, lo que se les ha visto es como justificaciones para decir, si acudimos a las urnas, el culpable no soy yo. Rivera, ¿alguna posibilidad de que se abstengan? En esa culpa, si finalmente fracasara la legislatura, Sánchez quiso implicar también al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que pidió reiteradamente su abstención. Yo por eso, señor Sánchez, le digo que usted no está a la altura para ser investido presidente del Gobierno en esta sesión, porque precisamente ha dicho lo mismo que viene diciendo en los últimos meses. No ha aprendido absolutamente nada. Sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España. Sigue haciéndonos culpables de que denunciemos esa ruptura nacional y, sobre todo, se sigue situando en el lado equivocado de la historia. Lo hemos pillado. Tiene usted un plan, tiene una banda. Lo viene ejecutando. No, a mí la banda no me hace gracia, me da miedo. Veo a Otegi, a Rufián, a Puigdemont, a Torra. Digo, prepárense ustedes la que van a liar estos señores. Lo que pasa es que utilizan Cataluña y los catalanes para disfrazar su enorme deslealtad a España votando en contra de la única formación de gobierno posible. Sí, el electorado es desmemoriado, pero no es amnésico. Y recuerda, porque todo ha pasado hace muy poco, y ve las contradicciones, ¿no?, de partidos que se abstienen cuando solicitaban la abstención, como es el Partido Popular hace unos años, y a su vez también un candidato socialista que estaba solicitando la abstención o proponiendo reformas de la Constitución cuando él mismo es el que estaba instalado en el no es no. Y todo eso al electorado, pues la verdad es que le sorprende bastante todos estos cambios de posición tan rápido, ¿no? Santiago Abascal se estrenaba en la tribuna del Congreso como líder de Vox, aunque Pedro Sánchez evitó contestarle directamente. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Señor Casado, señor Rivera, escucha. Es la ultraderecha. Señor Rivera, señor Casado,
Escuchan lo que ha dicho su socio. El martes, cualquier acuerdo entre PSOE y Podemos parecía imposible, a pesar de que las otras fuerzas necesarias para la investidura, Esquerra, PNV, Compromís, Bildu, habían anunciado que no se opondrían. Su grupo es el mayor de la Cámara, pero debe sumar y para sumar hay que ceder. Hagan el favor de sentarse en torno a una mesa. A media mañana todo cambiaba. Carmen Calvo aceptaba la vicepresidencia de Asuntos Sociales para Irene Montero. Podemos se abstenía en la primera votación y la negociación se retomaba. ¿No queda interno en cuanto que podamos? Bueno, parece que vuelve a haber un buen ambiente y música de preacuerdo, pero... Seguro que sale. No lo sé. De nada sirvió. Las 48 horas siguientes acabaron en rumores y filtraciones de documentos que barajaban cargos sin posibilidad de acuerdo. Al final el PSOE ofreció una vicepresidencia social y 3 ministerios, Sanidad, Vivienda e Igualdad. Pero Podemos seguía pidiendo el de Trabajo y los socialistas dieron por rotas las negociaciones. Si nosotros no hubiéramos querido negociar, si nosotros no hubiéramos querido llegar a un acuerdo, lo teníamos muy fácil. Pablo Iglesias no da ese paso y ya está. Y hubiera sido el final de las negociaciones. Creo que hemos demostrado nuestra voluntad negociadora. No fue posible que aceptaran nuestra propuesta y además la tacharon de propuesta decorativa. Nosotros no podemos entender que la política sanitaria, la política de juventud, la política de la infancia, la política de vivienda, la política de igualdad sean políticas decorativas, porque son el núcleo, el corazón de la política social de un programa de izquierda y, por tanto, no entendimos esa manera que tuvieron ellos de rechazar una propuesta que francamente hubiera sido muy buena para este país. A ver, hasta el último minuto. Rufián, Garzón, Compromís y el PNV intentaron mediar, pero ni eso ni la última propuesta de Iglesias en el Pleno sirvieron. Estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. ¿Sabe usted que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas? ¿Quiere usted dirigir el Ministerio de Trabajo sin saber cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo? Ha sido una contrapropuesta precipitada, no era el foro, ni el momento, ni el lugar para hacerlo, pero nos da una pista interesante. Y es que Pablo Iglesias, en realidad, es capaz de aceptar el documento que presentó el Partido Socialista con mínimas modificaciones que no afectan, digamos, a la sustancia. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, lo que vimos, a pesar del debate agrio que vivimos, es que en realidad existe un margen de acuerdo muy claro. ¿Se va a iniciar la votación? No. A pesar de las mentiras que se han dicho a lo largo de estos días, nosotros y Pedro Sánchez deja de poner excusas y deja de poner problemas, estamos dispuestos a retomar las negociaciones hoy mismo para que haya un gobierno lo antes posible en este país, porque la gente lo sigue pasando mal. Y no tengo duda de que cada una de las formaciones políticas somos coherentes y consecuentes con lo que votamos. Esto no es un juego, esto no es veremos qué pasa en un primer tiempo, hay un segundo tiempo. El PSOE descarta ya un gobierno de coalición. Esa vía, han dicho, está cerrada, pero explorará otras opciones. No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla. Significa que es verdad que el señor Iglesias, por segunda vez desde 2016, ahora en 2019, pues ha impedido el que se pudiera constituir un gobierno progresista en nuestro país, pero eso no significa que me resigne, que tire la toalla. Al contrario, creo que tenemos todos los partidos políticos, sobre todo y fundamentalmente los 4 partidos políticos que nos presentamos a las elecciones a nivel nacional, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, reflexionar sobre lo acontecido y desbloquear esta situación. Desde fuera, la investidura fallida se observa entre la sorpresa y la incredulidad. En Portugal gobierna el Partido Socialista en minoría con apoyo de fuerzas de izquierdas. Es el llamado gobierno a la portuguesa que inspiró el primer movimiento de Sánchez. Mientras, en Alemania gobierna la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas.
Bueno, yo creo que en Portugal hay una sorpresa muy grande, pero yo me acuerdo perfectamente de en 2016 cuando llegó a la sala de prensa Pablo Iglesias de corbata, se ofreciendo para ser vicepresidente. Yo he dicho, este partido no es como Bloque de Izquierda. Es que Bloque de Izquierda nunca ha querido ir para el poder, siempre ha querido ser oposición. Y la oposición tiene mucha fuerza si tiene un gobierno minoritario. Muchos alemanes se preguntan por qué es tan difícil encontrar un acuerdo entre dos partidos de la izquierda, porque no hablamos sobre Vox y Podemos, hablamos sobre PSOE y Podemos, partidos muy cercas. Y Alemania tiene una tradición muy grande, una historia de coaliciones, y por eso para Alemania es una pregunta tan grande, ¿por qué es tan difícil encontrar una solución aquí? El Brexit, la sentencia del proceso y ahora un gobierno por desbloquear anuncian un otoño caliente. El rey no convocará a los partidos, les dará tiempo para que hablen. En el Partido Popular, algunos empiezan a hablar de una abstención que Casado y Rivera siguen rechazando. Izquierda Unida y los anticapitalistas le piden a Podemos que facilite la investidura aún sin entrar en el gobierno. Nadie quiere hablar de nuevas elecciones, pero todo es tan complicado que cuesta no mirar el calendario.